Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya la mesa de los noticieristas, la mesa de análisis. Saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Gracias, Francisco. La saludo a usted de nuevo. Soy Luis Alberto Díaz. Entramos a nuestro segmento de opiniones. Bienvenida a su opinión. Nuestro WhatsApp. Igualmente, si tiene algún aviso, alguna denuncia, podemos ayudarle en algo. Le recuerdo, 6673 33 62 37. A sus órdenes. Bueno, compañeros, pues lamentablemente tenemos un segundo día de intensa violencia en Sinaloa. Sabemos que tenemos meses, o quizá años, ¿verdad? Porque hemos vivido algunas otras etapas complejas en Sinaloa en nuestra historia. Pero en esta racha, pues habíamos tenido días medianamente más tranquilos, Javier, y tenemos dos muy complejos. El día de hoy se reportaron diversas balaceras en sectores de la zona urbana de Culiacán. Minutos después de las 5 de la tarde, se desataron como al principio, ¿no? de esta crisis, casi todos los días en las tardes, ¿te acuerdas? Empezaba a haber casos, Javier. Bueno, pues hoy se reportó un tiroteo en la esquina de Avenida Ejército Nacional y Boulevard Plan de Ayala, en la colonia Emiliano Zapata. En el sitio, pues frente a algunos locales comerciales hubo algunas unidades afectadas. Entre los vehículos, una camioneta Nissan Xterra color plata modelo viejo, un automóvil Hyundai Elantra color azul marino. Y asimismo se habla de vehículos también afectados diversos y una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. También hubo hechos en el sector Punta Azul, donde se reportaba una persona fallecida. Otro de los sectores afectados, la colonia Guadalupe Victoria. Y bueno, pues ya mencionábamos también el Boulevard Sinaloa y calle Ciudad de Tepic, en el sector Las Quintas, donde sujetos armados dispararon contra un local comercial también, que se presume se trataba de un dispensario de manera extraoficial. Hoy, por segundo día, también hubo enfrentamientos en el caso de Badiraguato. Ayer, como sabemos, hubo ahí algunos enfrentamientos. Hoy acudió personal pericial de la Fiscalía General de Sinaloa, justamente a dar seguimiento, también elementos de la estatal y elementos del ejército mexicano, y fueron atacados por grupos armados. En medio de estos ataques se habla que quedó una familia de la cual habrían resultado varias personas, entre ellos se presume la muerte de 2 menores de edad de manera extraoficial. Hoy también se menciona que fueron trasladados algunos integrantes de esta familia a un hospital, Gael de 12 años, Anabel de 40 y Saúl de 45. Nos vamos a reservar pues mayores detalles. Pero ha sido un día complejo. En la madrugada yo reportaba, desde las 3:30 me tocó recibir una llamada de un padre de familia. Venían en un camión de pasajeros y quedaron varados a la altura del kilómetro 101 de la maxipista. Una familia, varias familias que venían en este camión de Coahuila y iban a la ciudad de Los Mochis. Y bueno, pues hasta ese lugar pudieron llegar. Ellos se resguardaron en la gasolinera, pero más adelante estaba el tapón, donde habían reportado cerca enfrentamientos y un tapón de 3 tráileres que fueron prácticamente destruidos por el fuego. Enfrentamientos en el Ota y en la zona sur de Culiacán, la zona de Costa Rica. Javier. Lo decíamos en la mañana, cómo la violencia se ha ido extendiendo tanto hacia el norte como hacia el sur del estado, que incluso pues el alcalde de Escuinapa tuvo que suspender clases porque había habido reportes que en la isla del Bosque había habido una serie de confrontaciones. Hay que recordar que en este municipio se han hecho aseguramientos incluso de artefactos explosivos. Lo mismo ha sucedido en el medio rural de Mazatlán. Y bueno, pues ya ayer el número de personas que se han perdido la vida en las últimas 48 horas, según las estadísticas aún no oficiales, porque todavía no se aclara por parte de la Fiscalía, se han recopilado todos los cuerpos que se dice que fueron dejados en Badiraguato. También en Mocorito se hablaba de una persona que había perdido la vida. En Salvador Alvarado sí hay un reporte. La Fiscalía solamente reportó que el día de ayer había habido 6 personas asesinadas, la mayoría de ellos
en Culiacán. Recordar que en un negocio de mariscos pues habían sido atacados los comensales. Ahí en ese lugar perdió la vida una persona y luego minutos después en un hospital perdió otro. Que el primer hecho que se dio ayer a conocer fue este hombre colgado con una cartulina, o más tarde también en Villa Bonita otro cuerpo nuevamente con otra cartulina. Y bueno, la serie de las informaciones que se habla que por lo menos ha habido 15 muertos en las últimas 48 horas y un número aún no determinado de personas heridas. Hoy en la tarde efectivamente en 3 colonias distintas, una de ellas en Las Quintas, en la avenida Sinaloa, pues fue atacado un negocio, en la Guadalupe Victoria dos viviendas, y en la Zapata se dice que hubo una persecución. Otros hablan de que una serie de enfrentamientos que cubrió 2 colonias. Se dice que hay varios vehículos que resultaron afectados por los disparos de armas de fuego. Sí. La misma autoridad ha dado a conocer estos hechos en un breve comunicado. Y bueno, esto pues nos habla de que parece ser que la violencia se ha recrudecido y se ha focalizado ya en varias zonas, se ha extendido a varias zonas del estado, lo cual va a dificultar a las autoridades estatales y federales poder atender todos estos asuntos. Sobre todo lo que sucedió en Badiraguato, pues que hoy iba la fiscalía con todos los peritos a recopilar y a dar fe de los hechos, donde se decía que había 3 cuerpos. Todavía no se sabe si efectivamente lograron ubicarlos cuando fueron atacados. Se dice que pues, fueron atacados por un grupo muy numeroso de hombres armados, y bueno, pues hubo lo que se sabe que hubo 2 personas muertas, se dice civiles solamente, aunque no se sabe si efectivamente hay personas que son miembros de una familia o eran miembros del grupo delictivo. Todavía no se sabe, porque sí se hablaba de 5 personas heridas. No se decía si eran militares, delincuentes. Hoy por lo menos ya se sabe que hay 3 personas lesionadas. No sabemos si fue parte de estos mismos hechos o en otros hechos distintos en el mismo municipio de Badiraguato. Bueno, pues ayer fue Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Guasave con el bloqueo. Más tarde el municipio de Nabolato, Villa Juárez. Por la noche Elota, Mazatlán muertos, Escuinapa. Bueno, todos estos asuntos que hemos visto cómo se ha ido extendiendo la delincuencia, pues sí preocupa. Incluso acaban de subir un informe el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Bueno, está dando a conocer las estadísticas de los últimos 8 meses, donde vemos que el índice de homicidios dolosos se ha disparado en los últimos 8 meses con relación al año pasado, de los primeros meses del año pasado. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, ahorita que explicaba Javier cómo se ha ido moviendo pues la violencia, de ayer a hoy vimos cómo estaba el bloqueo tanto en Guasave y después, primero en la Culiacán Mazatlán y después acá por el lado de Guasave. Luego el Ébora, sí. Las imágenes que narramos, que comentábamos en la mañana, toda la parte del Ébora. Hoy en el Ébora parece ser que pues no hay calma, pero la gente sí. Está... ¿Tiene el miedo? Así es, o sea, tiene miedo, entonces cuidándose. Luego, pero Badiraguato, sí. que en todo en esta línea del tiempo, pues Badiraguato había estado tranquilo. Ahorita ya tiene días, ayer, ¿no? Antier, ya sí. Con incidentes, enfrentamientos, ¿no? Con enfrentamientos. Luego el sur, Concordia, Escuinapa, el alcalde, el doctor de Cimental, pues tuvo que salir a ver el tema ese de las clases. Y bueno, hoy no hubo, hoy digo, en el día no ha habido un registro de bloqueo carretero, pero por ejemplo en el norte, pues Mochis y Guasave no ha habido alguna situación de inseguridad, pero la gente pues está así como que, a ver, no sabemos si estamos en el ojo del huracán o no, pero pues ojalá y no haya ninguna situación. Pero ya vemos ahorita cómo siguen en las colonias, tanto Quintas, Guadalupe, Zapata, el Boulevard Agricultores, toda la parte oriente hacia las Quintas, hay sucesos, ¿no? O sea, hay rollo, como dicen en la calle, ¿no? Entonces, hay enfrentamientos. Entonces, vas viendo cómo se va moviendo la violencia, cómo se va dando esta dinámica,
Y pues sí, ahorita las autoridades no se están dando abasto. ¿Qué es lo que yo creo que sigo? ¿Cuál es la nota que sigue? Que llegan tantos batallones de la Policía Federal Militar o llegan tantos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Y por qué? Porque no se está viendo que la estrategia la estén reordenando. Sí, hace 15 días dejaron de haber retenes, o sea, los retenes de los pandas, como le dice Francisco, y ahorita los pandas ya andan patrullando. Entonces, cuando ya no vi a los pandas, pensé, bueno, ya se fueron. No, andan patrullando, qué bueno. Y ahí los ves, ¿no? Que andan de 2 en 2 o de 3 en 3, siempre o solos o con patrullas del ejército mexicano. Entonces, dices, bueno, pues andan en la labor de disuasión o de contención. Pero bueno, ahorita lo que uno quiere ver, pues es que la disuasión, que la contención, pues, hagan resultado, ¿no? Entonces, no ves a las autoridades de seguridad, a los órganos de seguridad del Estado mexicano, me refiero a Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Ejército, saliendo a decir algo. O sea, como que los militares están a gusto en la zona militar, pues. Entonces, desde ahí están operando, desde ahí están haciendo las cosas. No hemos visto vuelo de helicópteros, no hemos visto la labor de inteligencia que se hace vía conciertos, tales o cuales instrumentos que saben usar muy bien, pues no lo hemos visto. Entonces, por eso vamos a ir viendo estas dinámicas moviéndose, y la policía federal y el ejército, pues van en algunos casos al día, y en otros casos pues atrasados o no llegan. Entonces vamos a ver en estos días qué de la Ciudad de México, qué va a llegar del cielo, ¿no? Porque pues siempre llegan en los Arabat o en los Hércules. Vamos a ver qué llegan y qué traen. Francisco, ¿tu punto de vista? La guerra anterior entre el crimen organizado, por allá de 2008 en adelante, 9, 2010, duró como 4 o 5 años aproximadamente. Y hay quienes pensaban que esto iba a durar unas semanas, unos meses. Estamos viendo con los últimos acontecimientos de ayer, sobre todo para acá, de que esto va para largo. Y que por más que nos quieran hacer sentir de que cada día estamos mejor, pues cada quien habla en la feria como le va. Percepción es realidad, es una máxima, y pues quienes vivimos en las áreas más radicales de esta guerra, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vean ustedes, desde ayer, por decir así, hasta hoy, pues se siente, sobre todo aquí en Culiacán, un ambiente tenso. Anoche, muy temprano, estaban ya las calles desoladas. Hoy quizás veamos lo mismo, y sobre todo que en el transcurso de la madrugada pues seguían llegando información a través de las redes, y si usted deja su celular prendido, pues no lo dejan dormir en cuanto a todo lo que se está publicando, unas cosas ciertas, otras cosas falsas, pero todo va a esa tormenta perfecta que tenemos encima. Y pues no queda más que, en lo personal, cada quien tomar todas las medidas preventivas, porque estamos viendo que los llamados 3 niveles de gobierno pues no pueden de momento acabar o concluir con esta guerra intensa que se vive, y que de repente sube bastante de volumen, de tono, con resultados tan letales y lamentables, donde como desde hace buen rato se perdió el respeto por las familias, por los niños, por los ancianos. Pues lo que más nos estremece es eso, que caigan niños, niñas, personas mayores, cualquier persona que caiga bajo las balas. Pero cuando son niños, cuando son adolescentes que quedan en
Duele más, Francisco. Duele más, efectivamente, ¿no? Entonces, pues preparémonos, porque esto, por lo que estamos viendo, va a subir de tono, y pues no sabemos qué vaya a hacer la autoridad. Como dice Milton, tenemos poca información. Si acaso el informe semanal que da desde Palacio Nacional, el Gabinete de Seguridad, sobre los logros que ellos están encabezando a nivel nacional, pero por lo pronto aquí en nuestro Sinaloa, en muchos municipios, pues ya sabemos el ambiente que se está viviendo y los riesgos que esto conlleva, más el impacto general, no únicamente en la calidad de vida, sino en la economía. Entonces mejor regresamos a los abrazos, Javier, o qué onda. No, Porque yo creo que se ha intentado de todo y pareciera que no se sí, logra. el problema es que sin duda encontraron unas corporaciones policíacas totalmente desmanteladas. Entonces una autoridad que esta sí intenta hacer algo, con lo poco que tiene, en cuanto a que tiene que trabajar en labores de inteligencia e investigación, para ir dando golpes certeros a las estructuras delictivas. ¿Cómo las vas a destruir? Bueno, desde su estructura de hacia abajo. Primera con las cabezas visibles y también por el área financiera, que es otro asunto que todavía no se ve, que los estén tocando por el área financiera. Porque vemos que aun cuando el número de personas que han sido asesinadas, y vemos el informe que dio el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde hace un comparativo del 2023, de abril de 2023, de septiembre de 2023 a abril del 2024, llevaban 323 homicidios. Ahorita del 24 al 25, en este mismo lapso, llevamos 1,166 homicidios. Entonces no pueden... Y hay más de 1,000 detenidos, Javier, no pero de todas podemos, maneras no, sigue. y el número de armas que diariamente vemos, el tipo de armas que diariamente están asegurando vehículos blindados, un gran número de armas, no vemos que los ejércitos de estos grupos delictivos estén mermando. Siguen sacando parques. Por el contrario, siguen sacando estamos armas. viendo que abandonan camionetas con armas y que hoy ya están desplegándose por varios municipios grupos armados rivales. Ya son varios municipios. ¿Qué mensaje traen? Bueno, es un mensaje de reto directamente a la autoridad. Lo que vimos hoy en Badiraguato es eso. Autoridades que van a dar fe de los hechos, no a confrontarlos, pues son atacados. ¿Para qué? Para que no cumplan sus labores, ni siquiera de eso, de poder levantar los cuerpos e investigar quién eran, qué motivó su muerte y hacer toda la investigación. Es un asunto bastante complicado, ¿no? Y bajo este esquema que estamos viendo, y pareciera ser que los grupos delictivos en todo el país están retando a la autoridad, le están dando la razón al gobierno norteamericano, que el gobierno mexicano no puede. Ese es el mensaje. Pero, ¿tú estarías de acuerdo en que entraran los gringos? No, porque si Entonces, entran ¿qué ya no hacemos? se van. Como han estado en otros países, ¿no? Exactamente, pero ahí habrá quien diga, pues yo prefiero que estén aquí. ¿Pero qué? Entrarían a hacer una guerra, porque van a enfrentar también a grupos muy poderosos, con armas muy fuertes, armas que ¿dónde vienen? Pues de Estados Unidos. De Estados Unidos, que los han dotado. Así es, Milton. Sí, yo coincido con Javier. Obviamente no una ingreso así del Estado americano a México, pues no, primero que nada no es la opción. Y la vez que lo hicieron en Columbus, acuérdense cómo le fue. Bueno, Francisco sabe muy bien esa historia A Villa. del general Villa, ¿no? O sea, cómo Nunca les lo fue. pudieron- nunca Mi lo ídolo, pudieron agarrar. Mi ídolo, o sea... Lo persiguieron, pero nunca le pusieron a hacer nada. No, y quiénes eran los generales y el Estado Mayor, ¿no? O sea, el general fue Pershing, héroe en la Primera Guerra Mundial, no pudo con Villa. El Estado Mayor era los capitanes Omar Bradley y George Patton, héroes condecorados de la Segunda Guerra Mundial. Y esa parte de Villa nunca se la pudieron quitar. Yo acuerdo en una de los viajes de joven de Porfirio Muñoz Ledo a Vietnam. En Vietnam, te estoy hablando de los 60, todavía no era la guerra. En Vietnam adoraban a Villa, adoraban a Zapata por la capacidad de insurrección que tenía. Pero bueno, eso es historia.
Ahorita yo creo que eso no es la opción, pero sí los americanos están empujando para que cada vez más elementos de ellos capaciten grupos del Estado mexicano, de las Fuerzas Armadas, para determinadas operaciones. ¿Cuáles? No sé, pero que tienen que ver con disuasión, contención y extracción de tales o cuales elementos o generadores de la violencia, dijeran en la 4T, ¿no? Entonces, pero obviamente en esa agenda de seguridad del Estado americano está la de ellos, sí, no la del Estado mexicano. Y esa es parte del acomodo de decir, hey, espérate, si ustedes traen su rollo, o si ustedes toman las decisiones en función de ustedes, no del territorio mexicano, no de la cuestión de apaciguar, espérense. Entonces, esa es parte del diálogo, del entendimiento que tiene que haber entre dos pares y entre las comunidades de inteligencia de los dos países. Y en función de eso es ver, bueno, qué objetivos hay, sobre quién van a ir, en qué territorios van a operar. Toda esa parte, cómo le van a hacer, con quién van a llegar. O sea, todo eso es parte de una logística que hacen los grupos de inteligencia para que después entren las Fuerzas Armadas. Obviamente nacionales, no más que hay mucha leyenda urbana que en tales o cuales operativos, digo, es leyenda urbana, no está algo comprobado ni nada. Se habla de que pues también participan americanos, no sé, se habla. No digo que eso esté comprobado ni que sea así, ¿no? Pero vamos a ver en este entendimiento que hay, donde el presidente Trump cada vez más está forzando una política de seguridad a su estilo, pues la presidenta de una manera u otra lo está, Pérez, no es así, o sea, y ya cayó en el bullying, pues, con lo que le decía el domingo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un entendimiento, no va a haber eso que quiere Trump, pero sí van a caminar hacia ¿qué? Hacia una política de objetivos, ir sobre esto. Pero ahorita el ejército y la fuerza del Estado, que hablaba, ya ves que Cedillo hablaba mucho de la fuerza del Estado, pues como que la fuerza del Estado no le está echando ganitas, pues. O sea, como que el Estado no le está echando ganitas, pero vamos a ver cómo en estos días el Estado mexicano hace valer el peso y para lo que está diseñado, para darle tranquilidad a los ciudadanos. Francisco, tu punto de vista, tu conclusión. Pues yo no me envolvería tanto en el lábaro patrio y todo el discurso que ya conocemos de la soberanía, etcétera, etcétera. Pero sí, primero le pondría una condición al gobierno de Estados Unidos. ¿Quieren entrarle a México? Ok. Primero demuéstrenos ustedes allá que sí pueden luchar contra las adicciones. No. ¿Y cómo? Primero demuéstrenme allá, porque ellos siempre dicen que las autoridades mexicanas son muy corruptas. Pues demuestren ustedes también que ustedes no son corruptos y que pueden evitar el tráfico de armas, no únicamente hacia México, sino en otros países. Pero por encima de todo, demuestren ustedes, les diría yo, que allá en su país no hay lavado de dinero. Y una vez que nos demuestren estos tres detallitos, éntrenle para acá, pero no nos vengan a querer meterse, ¿no? Si antes ponernos el ejemplo de lo que pueden hacer allá. Obviamente allá puede que haya más corrupción que en nuestro país, en este tenor. Si no, ¿cómo nos explicamos entonces que entra y circula tantísima droga diariamente? Casi en todos los rincones. Tantos indocumentados. No nada más de México, de todo el mundo. De todo el mundo. ¿No? El armamentismo es el gran negocio de los gringos. Ellos, si no arman una guerra en alguna parte del mundo, no les saben. Para que después se aparezca el presidente, cada evento, para ir a pasarles lista donde estén sorpresivamente. En la época del blanco y negro, bueno, ya había color.
Hasta le llevaron una vez a los combatientes gringos a Marilyn Monroe. Sí. No sé si Elvis Presley también. O sea, son los usos y costumbres, pero que no nos vengan con ese numerito de que ellos son unos mirlos blancos en torno a estos temas de el lavado de dinero, tráfico de armas y también por dónde les entran a la primer potencia del mundo, la tecnología andando, por dónde y cómo les entra tantísima droga. Así es, Francisco. Pues ya andaban muy contentos, ¿no? Porque detuvieron allá a muchos presuntos narcotraficantes y lo han estado enalteciendo en las últimas horas, que mueven prácticamente el asunto del fentanilo, por cierto, allá en Estados Unidos. Hace mucho que no se observaba algo como ello. Hoy también pues fue noticia que Ovidio Guzmán se declaró culpable, pudiera tener un proceso, como diríamos acá, simplificado y pudiera ser testigo para otros casos. Ya veremos en los próximos días, por cierto. Javier, 30 segundos. Sí, el problema es que lo que está sucediendo en Sinaloa, que ya vamos para casi 8 meses de una extrema violencia que se ha ido recrudeciendo con nuevas variantes, ¿no? Como esta, que aparecen cuerpos ya colgados, y municipios que habían estado muy tranquilos, hoy ya vemos una confrontación de grupos armados en plena ciudad, desfilando por las principales calles. Y también la pregunta es si todas las cámaras de vigilancia, la vigilancia que hay, ¿cómo es que se desplazan? Porque ayer conocíamos, cuando empezaran los hechos en Salvador Alvarado y Mocorito, que había algunos grupos armados que se veían sobre la México 15 desplazándose hacia el norte. Y después ya vimos todos esos videos que mucha gente estuvo divulgando de las confrontaciones que hubo, y bueno, también se dijo que había personas muertas, que hasta el momento no se ha podido confirmar si efectivamente hubo muertos o, como se dice, se llevan a sus propias víctimas. Es un asunto bastante complicado y bueno, por si algo faltaba en la capital del estado, los hechos de esta tarde en 3 puntos distintos, pues que le mete mucho más miedo a la población. Y estamos viendo nuevamente un gran ausentismo en las aulas. No sabemos si ya están cambiando algunas escuelas, sobre todo particulares, al sistema a distancia, porque lo que estamos viendo es que le están metiendo miedo a las familias. Y el intento de recuperar la vida nocturna, yo creo que no ha prosperado, ni rescatar aquellos sitios que son de visita normal los fines de semana, pues no se ha podido, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen miedo al suscitar de este tipo de hechos. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton, 30 segundos. Con datos de la Coordinación General de Seguridad Pública del Estado, homicidio doloso de abril 24 a abril 25. Abril 24 hubo 33 homicidios dolosos. Abril 25, 119. Robo de vehículo, 236 en el 24. Abril del 25, 581. Privación, 92 en el 24, 217 en el 25. O sea, se están incrementando las cifras, se están moviendo y bueno, las estrategias tienen que cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Milton, Francisco, 30 segundos. Ahorita escuchaba que decía aquí Milton que no está comprobado que autoridades norteamericanas participen o hayan participado en operativos en México. Sí está comprobado, mi querido doctor Rojo. Tú le puedes picar al YouTube y vienen ahí revelaciones de exagentes de la DEA, de niveles muy importantes, presumiendo cuando capturaron a fulano, a sutano, a perengano, y pues eso es obvio, por más que la autoridad siempre ha querido negarlo. Hay veces que la propia Casa Blanca, el Departamento de Estado, cuando se trata de un evento muy fuerte aquí en México de capturar a alguien, ellos dicen, esto es gracias a la coordinación que tenemos con las autoridades mexicanas, como que a nuestras autoridades aquí no les gusta que digan eso, pero es lo que hay. O la otra, ¿por qué ahora con el formalismo legal el Senado de la República acaba de autorizar el ingreso de asesores militares para capacitar 128 aquí? del Comando Norte. 128, tú sabes que 128 del Comando Norte no vienen únicamente a capacitar. Ni a viaticar. Ni a viaticar, ni a andar moviendo la pancita en Cancún, o en Acapulco, o en Mazatlán. Ellos vienen a otra cosa. Entonces la pregunta es, Francisco, si así ha sido antes, ¿cómo será ahorita? No, pues imagínate con las permanentes amenazas
de Donald Trump, que a la primera llamada que le hizo nuestra presidenta, al día siguiente ya había 10,000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera norte. Así son los apretones que están dando ellos diplomáticamente, y cada día le anda buscando el señor a ver por dónde le hace la vida pesada, no únicamente a México, pero parece que su piñata preferida pues es México. Hoy volvió a soltar otra andanada y hasta amenazó que o revisan para darle equilibrio al Tratado de Libre Comercio o lo elimina total y absolutamente. O sea, ya sabemos que es puro calambre, pero en cada calambre que mete el señor saca algo. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, así nos vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención a nombre de todo este equipo. Se quedan bien acompañados en Vibra Radio en todo Sinaloa. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.